Saludos otra vez a todos ustedes, especialmente si acaba de llegar. Y gracia y paz sean a todos ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Creo que una de las características de un buen libro es que contiene personajes con los cuales uno se puede identificar. En los mejores libros que yo he leído ha habido personajes así, como un personaje con quien yo me identificaba y ese personaje tenía como el poder para inspirarme, para ser mejor o para hacer algo más grande. Y un personaje interesante hace el libro interesante también y hace que uno quiera leerlo. Entre las muchísimas personas hoy en día que creen que sería una pérdida de tiempo leer la Biblia, creo que algunos quizás piensen de esa forma, que ¿cómo podría yo identificarme con las personas que se encuentran en la Biblia, que vivieron hace muchísimo tiempo? ¿Qué tenemos en común? Ellos vivieron en culturas, lugares, sociedades muy distintas a donde nosotros vivimos y cómo nosotros vivimos. Pero ustedes que han empezado a estudiar la Biblia, están descubriendo que realmente eso no es cierto. Porque los personajes que vemos en la Biblia son personas que realmente vivieron, personas históricas, y que ellos tuvieron que hacer frente a las mismas cosas que nosotros, la injusticia, la discriminación, el conflicto, el miedo, el fracaso y la desesperanza. Entonces, si leemos la Biblia, podemos identificarnos con esas personas. En el texto que leeremos hoy, de Lucas, capítulo 23, vamos a ver si podemos identificarnos con las personas. Vamos a conocer a tres personas. Cada persona entra al escenario y después sale y no escuchamos nada más de él, con la excepción de la tercera persona. Pero escuchemos ahora a Lucas 23, versículos 39 al 43, para ver si nos identificamos con una de estas personas o más. Así escribe Lucas. Uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. A primera vista podría parecernos que no tenemos nada en común con ellos, porque yo los conozco a la mayoría de ustedes y yo sé que nunca han sido condenados por un delito como este. Y gracias a Dios la crucifixión ya no se practica en nuestro mundo. Pero examinemos a cada uno de estos hombres uno por uno para ver si realmente tenemos algo en común con ellos. Empecemos con el primer hombre. Este hombre no quería estar ahí. Y por eso tiene algo en común con nosotros. ¿Cuál de nosotros quisiera ser crucificado? Yo no quisiera estar ahí tampoco. Y el primer hombre tuvo algo en común con el segundo hombre también, porque los dos practicaban la misma profesión. El Evangelio de Mateo nos dice que, o los llama atracadores. Eran hombres que con violencia atacaban a los viajeros en las carreteras para poder separarles de sus posesiones. Como la persona que Jesús menciona en su parábola del buen samaritano, personas que dejaron a un hombre, un viajero, desnudo y medio muerto en la calle. Entonces los dos tuvieron algo en común. Y como el segundo hombre había sido arrestado, condenado y ahora estaba siendo crucificado. Y este hombre estaba enojado. Estaba enojado con el gobierno, con el mundo, con Dios, porque le parecía completamente injusto lo que le estaba pasando. Creo que en su mente él
Pensaba, yo simplemente estaba tratando de ganarme el sustento en este mundo tan difícil. Y no merezco un castigo tan cruel. Y la crucifixión sí fue algo muy cruel, muy cruel. Los romanos siempre crucificaban a los condenados en un lugar donde muchas personas pudieran presenciar la crucifixión. Y esas personas que pasaban y que presenciaban la crucifixión no tenían vergüenza de expresar su desprecio, su desdén por los hombres condenados. Entonces podemos saber por seguro que este hombre estaba sufriendo emocionalmente, además de sufrir físicamente, recibiendo las burlas, el desprecio, el desdén de la muchedumbre. Pero del tercer hombre, este hombre ha oído algo. Mucha gente decía, este puede ser el Mesías, puede ser el Cristo. Entonces, sin ninguna sinceridad, dice, oye Cristo, entonces sálvanos, sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros, si eres el Cristo. Él no cree esto, pero lo hace, yo creo, para desviar un poco del desdén de sí mismo al tercer hombre. Entonces participa con la muchedumbre. ¿Te identificas con este hombre? ¿Estás enojado con el mundo, con Dios, por las cosas que te han pasado en la vida, por las injusticias que has sufrido? ¿Estás enojado con Dios porque no has recibido lo que crees que te mereces? ¿Que no has podido lograr las cosas que quieres? ¿Que se te ha negado la felicidad que has buscado en la vida? ¿Te identificas con este hombre? Ahora él desaparece y no escuchamos nada más sobre él. Tenía su momento en la historia y no más. Ahora pensemos en el segundo hombre. Ese hombre tampoco quería estar ahí, ¿verdad? Pero este hombre está pensando de una manera diferente. Este hombre sabe que se da cuenta de que merece estar ahí. Se da cuenta de que él ha hecho cosas que merecen la pena que ha recibido. Seguramente él, como el otro, creció en Israel, en una familia judía. Probablemente sus padres le enseñaron los 10 mandamientos. Pero ¿qué pasó? Él había ignorado los mandamientos. En vez de confiar en el Señor, el Dios de Israel, para darle lo que necesitaba, él había jugado el papel de Dios, diciendo, no, yo voy a hacer lo que yo necesite hacer para conseguir lo que yo quiero, a pesar de que eso pueda lastimar a otras personas. Era la vida que él había escogido. Este hombre también sabía quién era el tercer hombre. Sabía que podía ser el Mesías. Quizás hubiera visto algunos de los milagros de Jesús. No sabemos. Quizás hubiera escuchado un poco de la enseñanza de Jesús. Quizás hubiera escuchado estas palabras de Jesús. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Quién solamente tiene la autoridad y el derecho de hacer esto? Solamente Dios. Ser arrestado y crucificado obviamente fue algo horrible para este hombre, pero ahora se daba cuenta de que dentro de poco tiempo voy a comparecer ante el Dios que me creó y cuyas leyes he quebrantado. En el pasado él había justificado sus acciones, me imagino, pero ahora no podía. No podía justificarse delante de Dios y decir, no, yo soy inocente. Él se daba cuenta de que era culpable. Él había pasado mucho tiempo endureciendo su conciencia por el mucho pecar. Pero ahora, ¿qué está pasando? Gracias a Dios, su conciencia se está despertando y le condena. Antes de la crucifixión, él no vio ninguna necesidad de Jesús, pero ahora las cosas están cambiando. Puede ser que la semilla de la enseñanza de Jesús en algún momento hubiera tratado de entrar a su corazón, pero él la rechazó.
Pero ahora, al observar a Jesús en este día terrible, empezó a cambiarse su perspectiva sobre él. Pues ¿cómo? Seguramente él había visto otras crucifixiones y podía pensar en todos los hombres que había visto ser crucificados y cuál de ellos había permitido que los soldados romanos lo crucificaran sin objetar, sin resistirse, sin decir, no, yo soy inocente, no me crucifiquen. Ninguno. ¿Qué hombre dentro de los que había visto ser crucificados jamás había perdonado a los que lo crucificaban? Ninguno. ¿Cuáles de entre esos hombres jamás se había preocupado por el bienestar de su mamá mientras que sufría dolores terribles, inimaginables de la crucifixión? Ninguno. Ninguno sino este. Este hombre había afirmado ser el Cristo. Este hombre había enseñado solamente la verdad. Este hombre solo había hecho el bien. Este hombre solo había hecho muchos milagros que comprobaban que era más que un hombre. Finalmente, en las últimas horas de su vida, este hombre, algo milagroso empezó a entrar en su corazón y morar allá. La fe. ¿Qué es la fe? La fe es confiar absolutamente en algo que no puedes ver, algo que no puedes comprobar. Ese día Jesús no parecía ser un rey, parecía ser una víctima indefensa de las autoridades, pero por la fe que creció y creció en el corazón de este hombre, él pudo ver a Jesús como el Rey de Reyes, como el don del amor de Dios a un mundo que lo odiaba. Y milagrosamente esa fe confiaba en que si Dios amaba a un mundo de rebeldes, tenía que haber un poco de amor para él también. Entonces, dice esto: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, no te acuerdes de mi egoísmo, de mi arrogancia, no te acuerdes de mis pecados, acuérdate de mí. Ten misericordia de mí y dame un pedacito de tu reino, el cual será mucho mejor que este reino egoísta y corrupto que yo he tratado de construir aquí y que se ha venido abajo. Y yo sé que lo puedes hacer y sé que lo harás, porque eres mi Salvador y eres mi Rey. En febrero, acabo de leer un artículo sobre esto, en el Océano Pacífico, un marinero de Lituania se cayó de un barco en el que trabajaba y pasó 16 horas en el mar. Y su rescate fue un poco inusual. Muchas personas hoy en día, y yo acabo de ver un comercial sobre esto, personas que salen a limpiar los océanos, a sacar toda la basura que los seres humanos han arrojado al mar, del mar, y me parece una obra necesaria y muy noble. Pero fue la basura misma que le salvó la vida a este hombre. Porque dice que durante esas 16 horas que estuvo en el mar, estuvo aferrado a una boya náutica, un objeto que los marineros habían desechado, le salvó la vida. Yo creo que algo semejante sucedió en el Viernes Santo. Este hombre se aferraba a alguien que no parecía ser un rey, pero en realidad era un rey. Un hombre que había sido rechazado, arrojado de la ciudad, condenado y crucificado como si fuera basura. Pero la fe de este hombre lo veía como su única salvación. ¿Cuál es tu definición del paraíso? Para ti, ¿qué es el paraíso? Tener suficiente dinero, tener suficientes amigos,
subir la escalera del éxito corporativo o social, tener una familia bonita, ser un excelente deportista. Nosotros, los seres humanos, nos esforzamos mucho por hacer nuestra vida a la manera que nosotros queremos hacerla, o sea, y lograr las cosas que queremos. Y cuando obtengamos estas cosas, sentimos que estamos en el paraíso. Conseguí lo que busqué, ¿verdad? Y ninguna de las cosas que mencioné son malas. Pero a veces, como los hombres, el primer hombre y el segundo hombre, a veces nosotros buscamos ese paraíso sin pensar en Dios y en su voluntad. Construimos nuestro paraíso sin tener en cuenta su voluntad, sin obedecerlo, mediante decisiones egoístas y pecaminosas. Decisiones que a veces lastiman el corazón de Dios y lastiman a las personas a nuestro alrededor, porque tenemos esta meta y lo vamos a lograr. Cuando hacemos eso, le robamos a Dios, le robamos a Él su gloria y su honor, al no dejar que Él participe en esto. Dice, no, Señor, yo lo puedo hacer, sin ti. Yo creo que estos hombres pensaron que cuando sus crímenes estuvieran completos, entonces tendrían el paraíso que buscaban. Pero de repente todo se vino abajo. Fueron atrapados, arrestados y todo se hizo nada. Aunque yo no he sido, bueno, ustedes esperan que yo no haya sido condenado por un delito serio. Y es cierto, no he sido condenado por un delito serio como este hombre. Tampoco ustedes. Yo puedo identificarme. Yo puedo. Porque yo he tratado de construir mis propios paraísos pensando que mi voluntad y lo que yo quería era mejor que lo que Dios quería. Yo hacía cosas que no incluían solamente mi voluntad. Espero que todos nosotros nos podamos identificar con este hombre, porque reconoció que no había hecho todo correcto. Jesús no habló al primer hombre, nunca escuchamos nada más sobre él, pero Jesús sí habló al segundo hombre y le dijo algo que le cambió la vida. Ahora consideremos el tercer hombre. Cuando yo recibo, no sé de ustedes, pero cuando yo pido un producto a Amazon y me dicen que se va a demorar 5 días en llegar y llega al tercer día, ¿cómo me siento? Llegó temprano. Me dieron 5 días y llegó en 3. Qué chévere. Este hombre le pidió algo a Jesús para un futuro indefinido, cuando vengas en tu reino. Pero la respuesta de Jesús le dijo, no, hombre, esto te va a llegar mucho más rápido. Porque, ¿qué dice Jesús? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cada palabra aquí es importante. Te aseguro, lo que te voy a decir va a ser imposible de creer, pero te aseguro, te digo la verdad. No te miento, porque soy el Hijo de Dios. No miento a nadie, te aseguro que hoy, no mañana, no en 100 años, no después de un purgatorio o algo así, sino hoy estarás conmigo. No aquí, en este lugar horrible, sino en el paraíso. El paraíso es una palabra griega que viene de una palabra persa que significa un jardín exuberante. Dice, tú hoy vas a tener lo opuesto de lo que estamos experimentando ahora, lo opuesto de lo que mereces. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le dijo esto a este señor? No sé si ustedes sabían esto, que salió en las noticias siempre, cada vez que un presidente de Estados Unidos sale de la Casa Blanca, sucede esto, porque el presidente, la Constitución, le da el poder de perdonar a cualquier persona que él quiera que haya sido condenado por un delito federal. Todos los presidentes lo hacen en su último día de presidente, pero muy pocos reciben esos perdones. ¿Saben cuántas personas le pidieron al presidente Donald Trump un perdón?
11,611 personas. Y adivinen cuántas personas recibieron su perdón. 237, unos pocos. Yo creo que muchas personas al ver lo que Jesús hizo para este hombre, piensan así, dicen, bueno, esto es algo extraordinario, algo que muy pocas personas reciben, es como una indulgencia especial que Jesús le dio a este hombre, pero nunca me lo daría a mí. ¿Será cierto? Para contestar esa pregunta, te hago otra pregunta. ¿Te identificas con el tercer hombre? ¿Con Jesús? Él es Dios, santo, puro, sin pecado, pero también es un hombre que durmió, que comió, que sintió dolor y todas las emociones que nosotros nos sentimos. Él es un hombre con quien podemos identificarnos porque Él sufrió la frustración, la traición, el sufrimiento, la injusticia y hasta la muerte. ¿Y por qué sufrió todas estas cosas? Porque se identificó contigo. Porque se identificó con todos nosotros. Jesús se hizo el pecado ese día al permitir que el Padre lo acusara de todos nuestros delitos. Jesús se hizo nuestro Salvador ese día sufriendo el castigo que nosotros merecemos, el infierno que nosotros merecemos. Tú y yo no somos criminales condenados a la muerte por una corte humana, pero la Biblia dice claramente que cualquier violación de la ley de Dios merece el castigo eterno. Pero, ¿qué pasó? Muchas personas creen que Jesús nunca les perdonaría, así como perdonó a este hombre. Pero no es cierto en lo absoluto. La misma promesa que le dio a este hombre es la misma promesa que da a todos los que creen en Él, a cualquier persona que cree en Él. Y no importa qué hayas hecho. No sabemos exactamente cuáles fueron los crímenes de ese hombre, pero Jesús da la misma promesa a todos los que creen en Él. Vemos la razón aquí en 2 Corintios 5. Pablo dice, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. ¿Quién pertenece al mundo? Tú. Al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados. Sin excepción. Al que no cometió pecado alguno, a Jesús, por nosotros Dios lo trató como pecador. Literalmente lo hizo el pecado por nosotros, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios, para que delante de Dios fuéramos personas perdonadas e inocentes. Entonces, Jesús se identificó contigo y cuando sufrió en la cruz, Él era tú. Y cuando Dios castigó a Jesús, Él te castigó a ti y por eso estás libre para siempre. Esta promesa no es solamente para Él, es para ti. El amor de Dios no es genérico, es específico. Él te ama a ti. El perdón de Dios no es genérico, es específico. Él te perdona tan completa y permanentemente tus pecados, tal como perdonó a ese hombre. Entonces, identifícate con Jesús, porque Él se identificó contigo. Él vino aquí a ser tu Salvador y cuando confías en Él, entonces recibes una nueva identidad, hijo de Dios. Pues una de las cosas más espantosas que se nos enfrenta a los seres humanos, yo creo que es la certeza de la muerte. Ojalá que ninguno de nosotros muera torturado como estos hombres. Puede ser que muramos pacíficamente mientras dormimos, pero eventualmente tendremos que comparecer ante Dios. Este hombre, el segundo hombre, a él todavía le faltaban varias horas en la cruz, varias horas de sufrimiento inimaginable. Eventualmente los soldados romanos iban a venir con un martillo grande para quebrarle las piernas para que se asfixiara. ¿Se pueden imaginar el dolor que debía sentir? Le faltaba varias horas de sufrimiento. Pero ¿cómo podía enfrentar esas horas de sufrimiento ahora?
con paz en su corazón, sabiendo que hay luz al final del túnel. Sí voy a sufrir mucho, pero pronto estaré con Él en el paraíso, no en este lugar terrible. Tú y yo podemos tener la misma paz. No sabemos cuándo vamos a morir, si vamos a morir, y no sabemos cuánto vamos a sufrir, pero si tenemos que sufrir por 30 o 20 o 10 años más en esta tierra, ¿qué es eso en comparación con una eternidad en el paraíso? Donde no hay ningún dolor, ningún sufrimiento, todo es paraíso. No es nada comparado con eso. Entonces nosotros podemos ver a este hombre y decir, yo puedo esperar. En vez de decir, no, Señor, estoy harto de esto, si voy a sufrir en este mundo, entonces voy a hacer lo que me da la gana para conseguir todos los placeres que yo quiera y no me importa lo que tú digas. Podemos decir, Señor, no, yo confío en tu promesa y puedo esperar, porque tú me sostendrás, porque tú me das esta promesa, tal como diste a ese Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiempo presente. Tiempo presente. Tiene vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. El primer hombre sufrió esas horas también con el segundo hombre y con Jesús. Y continuó y se empeoró su sufrimiento en el infierno. El segundo hombre padeció por 2 o 3 horas más y desde ese momento y para siempre está en el paraíso. Esa promesa es para ti, no solamente para él, es para ti también. ¿Te acuerdas del señor que mencioné de Lituania que se cayó del barco? Cuando lo rescataron, le preguntaron, ¿qué hiciste con la boya? Y él dijo, la devolví al mar por si otra persona necesita ser rescatada. Nosotros tenemos una boya también. Nosotros por fe nos aferramos a Jesús, el único que nos puede salvar. ¿Qué haremos con esta boya? ¿La guardaremos para nosotros mismos o la tiraremos al mar para que otras personas sean rescatadas? Conocemos personas como el primer hombre, que están enojados con el mundo, enojados con Dios, y ese enojo y esa rabia sale y toca a todas las personas a su alrededor para hacerles miserables también. Conocemos personas así. También conocemos personas que están muy satisfechas con sus vidas, pero son vidas sin Dios. No importa si son como el primero o como el segundo, no van a tener el paraíso. Por más que traten de crear un paraíso en esta tierra, eventualmente no tendrán el paraíso. Y no por toda la eternidad. Entonces, si nosotros tenemos esa huella, podemos tirársela para que ellos conozcan a Jesús también, para que por fe puedan aferrarse a Él. Puede ser que en este momento lo vean como nadie, como basura, como un loco. Pero por el poder del Espíritu, por la fe pueden verlo como Rey de Reyes, como Salvador. Una buena oportunidad viene muy pronto. Vamos a darles pronto una tarjeta postal que puede usar para invitar personas al servicio de Divine Savior Church de Viernes Santo, de la Pascua. En esos servicios se proclama claramente este mensaje. En esos servicios una persona puede recibir esa huella y abrazarla. Me animo a hacer eso para que otras personas puedan tener esa huella también. Tírala al mar. Para concluir, mi oración para todos nosotros es que nos identifiquemos con el segundo hombre y con el tercer hombre, para que cuando escuchemos estas palabras, estas famosas últimas palabras, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, digamos con convicción en nuestro corazón, esas palabras son para mí y para todos los demás. Amén.